que no haya respondido bien algunas, ¿ok? Qué barbaridad, santo Señor. Muy bien, muchachos, pues gracias, Cristobal. Muchas gracias por estar conectados. Gracias a Dios por lo que está hablando a nuestras vidas. Y pues vamos a comenzar con la predi hoy. Me da mucho gusto ver que varios están aquí conectados y me da mucho gusto que a pesar de la distancia, a pesar de todo, busquemos las maneras, ¿no?, de estar aquí. Las señoritas tuvieron reunión hace poquito y ha sido una bendición y me comentan que ya están planeando la que sigue, ¿verdad? Gracias a Dios. Estamos también por agendar la nueva tarde de alabanza. Y también tuvimos ya una junta con algunos para empezar con Transforma tu Entorno 2020, que lleva por eslogan toda la plenitud y además será diferente porque dice el primero que no va a ser presencial, va a ser totalmente en línea. Todavía estamos definiendo el formato al 100, pero está ahí este asunto. Les cuento también que los chicos de Huacalco están ya tomando también a partir de mayo, empezaron a tomar ya sus estudios los martes por Zoom con Eric. ¿Y qué más? Han pasado cosas buenas pues en medio de todo este tiempo. Por otro lado tenemos que estar orando ahí por diferentes personas. En especial hoy les pido que oremos por Sandibel y Toñito, en especial por su mamá, que es la que está hospitalizada por bueno esta cuestión, ¿no?, del COVID. Estemos orando mucho por ellos. Si hay alguien que puede y quiere ayudar también, contáctense con ellos o conmigo y podamos pues, ¿cómo se dice?, dirigirlos, ¿no?, hacia allá su ayuda. Y si alguien también está pasando por alguna situación, también por favor háganoslo saber para que podamos estar orando por ustedes y estar al pendiente de cada uno de ustedes. Así es que, pues gracias a Dios. Y vamos a terminar el libro la primera carta más bien a los tesalonicenses. Esa sí me la sé, esa la escribió Pablo. Y hemos visto cómo pues Pablo va tocando distintos temas en su carta, pero lo que hoy va a tocar es uno de mis pasajes, creo que más predicados en toda mi vida, que no es muy larga, pero bueno, lo he predicado varias veces. Pero cada vez que lo predico encontramos cosas muy profundas, cosas no nuevas, pero sí tal vez que son relevantes en el momento, ¿no? Y hoy vamos a orar para que el Señor sea quien nos guíe. Es una predi cortita, pero muy importante. Y nada más, ¿sabes qué? Tenemos que conectar la compu porque se me olvidó y ya está bajando la... Muy bien, vamos a conectar la compu porque si no capaz que nos da la lata de... Sí, adelante. Nos da la lata de ¿cómo se dice? De apagarse a media predi. Pero mientras vamos a orar. Señor, te agradecemos tu presencia en nuestros hogares, en nuestras vidas. Te agradezco mucho por todos los que están hoy conectados, por los que participaron en esta trivia, porque a todos, Señor, nos desafías a ir más profundo con tu palabra, Señor, a ir más profundo contigo. Y por otro lado también gracias porque tú no nos vas a medir por lo que conozcamos de ti, Señor, sino por lo que apliquemos de lo poco o mucho que podamos conocer, Señor. Así es que yo te pido que cada uno de nosotros pueda conocerte de manera más profunda, pero aún los que llevan menos tiempo, que a lo mejor han leído menos veces la Biblia o a lo mejor incluso todavía no la han leído completa, Señor, que lo poco que ellos vayan leyendo, que lo poco que ellos vayan aprendiendo aún pueda dar fruto en sus vidas, Señor. Y aquellos que tal vez llevamos un recorrido más largo, Señor, que lo poco, porque al final delante de ti es poco lo que sabemos, Señor, también pueda ser puesto en práctica y que en ningún momento nuestro conocimiento nos lleve a envanecernos, sino por el contrario, Señor, tu Espíritu esté vivificando nuestras vidas a través de tu palabra todos los días. Gracias por tu palabra, oramos que tú hables a nuestros corazones y oramos que tú te glorifiques en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Perdón. Ay, Dios. A ver si yo me empiezo a reír otra vez. Bueno.
Qué cosas de la vida. Siempre pasa algo cuando vamos a empezar la predica, pero no, vamos a tomar la palabra. Bien, dice la palabra, 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 12. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el Señor y los amonestan y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. La iglesia, muchachos, está conformada por hijos de Dios. Y dentro de esos hijos de Dios, Él ha establecido a ciertas personas para ser autoridad sobre la iglesia, no para enseñorearse de la iglesia, como lo explica muy acertadamente Pedro, sino más bien para cuidar al rebaño. El hecho de que haya autoridades en la iglesia nos permite tener orden dentro de la iglesia, orden en la forma en que hacemos las cosas, orden en el rumbo en que tomamos, diferentes cuestiones así. Esto es muy importante porque hay que aclarar primero dos cosas. Aquellos que estamos en autoridad somos ovejas del rebaño, al igual que todos los demás, ¿no? Solo hay un pastor y es el pastor, es nuestro Señor, ¿no? Eso es por un lado, aunque también Pedro habla de que Dios estableció pastores justo para guiar a las ovejas, pero en el sentido estricto solo hay un pastor y es Él. Y el otro punto también es que entonces el liderazgo está puesto para establecer orden, ¿no? Entonces el primero es que somos todos hermanos, somos todos ovejas. El segundo punto es que algunos Dios nos ha dado autoridad para poder guiar a los demás de manera correcta. Entonces dice aquí la palabra, reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el Señor, o que les enseñan, es lo que está diciendo aquí la palabra, los que llevan un camino más adelantado, ¿no?, que el nuestro, y los amonestan. A veces de los trabajos más, o de las partes más difíciles del trabajo como pastor, justo es la parte en donde tienes que amonestar, ¿no? Tienes que exhortar, tienes que a lo mejor decir esto no está bien, ¿no? Pero es importante y es un compromiso delante de Dios que tenemos de hacerlo siempre que sea necesario. Y no solo que los reconozcan, o sea, es muy importante, muchachos, que podamos reconocer a aquellos que están en autoridad sobre nosotros, porque eso nos da la oportunidad de estar en orden delante de Dios y de ser guiados conforme a su palabra. Pero no solo que los reconozcan, dice aquí, sino que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, ¿no? Al final, algo que debemos de saber, muchachos, es que los líderes literalmente se desgastan por su rebaño, en el sentido de trabajo, pues se desgastan, ¿no? Es parte de su función. Digamos que el desgaste es parte del paquete que acepta alguien que toma liderazgo. Y no sé explicárselos, algunos lo van a vivir en algún momento de sus vidas. Y creo que todos, en un menor o mayor grado, vamos a vivir esto de poder cuidar a otros, ¿no? Pero algo que debemos de entender es que muchas veces, como no muchas veces, más bien nuestra vida está en ustedes, ¿no? De hecho, estos tiempos han sido complicados para muchos pastores porque pues nuestro trabajo como pastor es estar con gente todo el tiempo y guiarlos y no solo predicar, ¿no?, sino tener citas con ellos, ¿no?, comer con ellos. Ustedes, los que me conocen, creo que la gran mayoría han tenido la oportunidad de comer conmigo en alguna ocasión o de tener alguna cita, alguna llamada. O sea, es parte de nuestra chamba. Y de repente cuando nos quitan todo eso durante tanto tiempo es complicado, ¿no? Y luego es más complicado cuando somos pastores cibernéticos y a lo mejor vamos viendo, híjole, no se ve que ande muy bíblico hoy, ¿no?, en las redes. No, es cierto, es broma, no los estoqueo. Les prometo que si algo me propuse hace mucho tiempo es no estoquear a mis ovejas, lo que aparece eso veo nada más. Y en general creo que es una bendición ver que muchos de ustedes están creciendo en el Señor. Pero a lo que voy es a que
esta parte de no tener a lo mejor el contacto que normalmente tenemos cada 8 días, o en nuestro caso 2 veces a la semana, los que vienen a los servicios, o la reunión de oración, o los discipulados, diferentes actividades, pues eso a veces es complicado, ¿no? Cuando eso no está pasando. Y cuando las circunstancias están, digamos, en su normalidad, la realidad es que nuestro trabajo es cuidar de las ovejas en todo tiempo, sin importar las circunstancias que estén viviendo, que estén pasando, ¿no? Cuando alguien de ustedes está triste, esa tristeza a veces la llevamos nosotros para llevarla al Señor en oración, para orar por ustedes, para estar al pendiente, para sostenerlos, ¿no? Ahora imagínense eso cuando son muchas personas que a lo mejor están pasando por pruebas como es este tiempo. Ha sido muy padre tomar tiempos para estar orando por cada uno de ustedes, y es parte de lo que hacemos. Por eso es muy importante, muchachos, que cumplamos este mandamiento, ¿no? Que los tengamos a nuestros líderes en mucha estima y amor por causa de su obra. Ahora, los líderes se van a equivocar en sus vidas. Si son humanos, es un 100% real el hecho de que algún momento de su vida van a cometer algún error. Pero nosotros tenemos que llevar eso, como decía también, me parece que es Pedro el que dice, tuve el fruto de sus vidas, estoy parafraseando, y entonces sigue su ejemplo. Tenemos que llevar siempre eso a la palabra de Dios, ¿no? Y ver que a veces, como en todos los casos, no es tanto que caigan o que cometan un error, o que a lo mejor se hayan equivocado en un consejo, o no hayan sido tan acertados como tú hubieras querido, o diferentes situaciones, pero tú tienes que ver más bien también la integridad que hay detrás, ¿no? Y cuidar también de ellos. Y por eso dice, ténganlos en mucha estima y amor por causa de su obra, y tengan paz entre ustedes, ¿no? El orden que da el estar bajo autoridad nos lleva a tener paz entre nosotros y con la gente que está guiándonos. Dice el 14, también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles y que sean pacientes para con todos. Así es que, muchachos, si alguien anda ocioso en este tiempo, lo amonestamos. No es cierto, pero sí es muy importante, muchachos. Sí les voy a decir algo. Esta cuarentena va para 9 semanas. Esta es la novena. Bueno, es que algunos llevan 10, algunos llevan menos, pero más o menos entre 10 y 9. Lo que aprendes a hacer en 2 meses o 3 se vuelve un hábito. Eso es una gran realidad. Es más, en un mes creo que formas un hábito, ¿no? Más o menos. Así es que tengamos mucho cuidado con los hábitos que estemos formando, y si hemos formado malos hábitos, es muy buen tiempo de formar buenos hábitos. Todavía nos queda un mes más de cuarentena, por lo menos. Por lo tanto, es importantísimo, muchachos, que formemos hábitos correctos, hábitos sanos. Por ejemplo, si en todo este tiempo no has abierto tu Biblia, te va a costar mucho trabajo volverla a abrir cuando llegues a la normalidad. No va a pasar por arte de magia. O si en este tiempo no estás buscando al Señor, o si en este tiempo, no sé, estás invirtiendo tus oídos o tus ojos, los estás exponiendo más bien a diferentes situaciones que te van a alejar del Señor, esos van a ser hábitos que se van a ir formando. Entonces yo les invito mucho, si hay ocio, busquen recetas que hacer, o busquen algo que hacer. Creo que hay muchas cosas muy edificantes que podemos hacer. Leer la Biblia, una de ellas, ¿no? Estudiar algún libro, estudiar algún talento, algo que nunca hayamos hecho. Es muy importante. Y bien, no te voy a decir que vas a salir siendo un músico, por ejemplo, si no sabes nada de música hoy, pero sí te voy a decir que vas a invertir tu mente y tus sentidos en algo que va a ser provechoso para tu vida, y no en algo que te va a mantener en ocio. Entonces, amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, ¿no? Y yo les recuerdo a aquellos que a lo mejor están viviendo tiempos difíciles porque a lo mejor el dinero está escaseando en sus casas, a lo mejor hay familiares enfermos, a lo mejor, no sé, alguna situación de todo esto te angustia, te causa ansiedad. Recuerda que nuestra esperanza está en Jesucristo, como lo vimos la semana pasada, que aún se han removido los cielos y la tierra, dice el Salmos 46, que podemos estar confiados en Él porque Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Así es que sigamos adelante. Y si necesitas hablar con alguien, no dudes en buscarnos, a cualquiera de los que están aquí conectados, ¿no? A mí, a cualquiera, porque todos tenemos, creo yo, la
la capacidad justamente de alentarnos los unos a los otros, porque tenemos la responsabilidad de parte de Dios de hacerlo, ¿no? Y por lo tanto eso mismo nos lleva justo a lo siguiente, a sostener a los débiles, que es lo que estamos haciendo, es lo que les decía ahorita con Sandy, por ejemplo. Si ella está viviendo una necesidad más específica, nuestra función como iglesia es tratar de ayudarla de la mejor manera posible, y así con cualquier necesidad específica que haya, y que sean pacientes para con todos. Muchachos, debemos de recordar que en la vida cristiana tenemos siempre vamos a encontrarnos con gente de diferentes, vamos a llamarle edades cristianas. Hay quienes son más niños en la fe, hay quienes son más grandes en la fe, hay quienes llevan toda su vida en la iglesia, hay quienes apenas conocieron a Cristo hace poquito y a lo mejor antes de eso no habían tenido un contacto tan directo con la palabra de Dios y todo esto. Debemos de ser muy pacientes con las personas, tener claro ese cuidado, ¿no? De una cosa es estar ocioso, otra cosa es ser que vayas lento en tu aprendizaje, hay una gran diferencia. Pero con aquellos que tal vez les cueste más trabajo, pero anhelan acercarse al Señor, siempre busquemos tener esa paciencia. Lo que nosotros hemos aprendido en años, a veces queremos que la gente lo aprenda de un momento a otro, ¿no? Pero Dios dice, sean pacientes unos para con todos, más bien. Versículo 15, miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos, ¿no? Fíjense que esta es una instrucción, si vemos, que tiene dos sentidos. Uno es, tú debes de pagar al que te hace mal con bien. Esa es una verdad y ese es un mandamiento. Pero también dice, mire que ninguno pague a otro mal por mal, ¿no? Tenemos que cuidarnos entre nosotros. Llega a haber momentos difíciles en nuestras vidas en donde a veces las decisiones que tomamos no son las mejores, y es allí donde entra la hermandad, ¿no? Donde entra esta parte de la iglesia en donde, oye, yo creo que no es por ahí porque la Biblia enseña esto, ¿no? Oye, yo sé que a lo mejor te sientes muy mal por lo que pasó, lo que te hicieron, pero no puedes hacer esto porque estarías pagando con mal, ¿no? Y tú tienes que pagar con bien. Entonces tenemos que alentarnos unos a otros a esto y seguir siempre lo bueno para con todos, dice aquí la palabra, ¿no? Es muy importante que siempre busquemos el bien de todos nuestros hermanos, muchachos, y que sigamos adelante. Estén siempre gozosos, dice la palabra también. Puedo estar feliz aún en medio de la adversidad, puedo estar. Ahora, hay una diferencia entre felicidad y gozo. La felicidad va a depender de las circunstancias. El gozo lo produce el Espíritu Santo en nuestro interior para estar en un estado constante de paz y de descanso. Y por lo tanto estar tranquilo aun cuando la tormenta esté presente. Entonces es muy importante que busquemos el gozo del Señor. Si hay momentos donde te sientes deprimido, si hay momentos donde te sientes triste, si hay momentos donde te sientes con miedo, se vale, o sea, es normal, somos humanos y vamos a experimentar emociones, pero las emociones las tenemos que llevar al Señor y dejar que su Espíritu Santo nos cuide, nos guíe, nos recuerde sus promesas, nos recuerde su palabra, y eso nos lleve a entrar a un estado de gozo constante todo el tiempo, ¿no? Después dice la palabra, oren sin cesar. Muchachos, es un tiempo en el que más podríamos hacerlo, ¿no? Orar sin cesar. Ayer me hacían una pregunta en un discipulado, no sé si están conectados los que estaban en el DC ayer, pero porque no alcanzo a ver a todos aquí, pero me decían, ¿cómo sería el ver, cómo era la pregunta? ¿Cómo sería el ver a Dios en todo lo que hago, ¿no? Y veíamos que a veces cuando usamos esta expresión, glorificar a Dios con todo lo que hacemos, tenemos la idea errónea de que para glorificarle tenemos que hacer acciones cristianas, ¿no? Voy a expresarle, le estoy glorificando cuando estoy en la iglesia porque pues fui a la iglesia, ¿no? Es un lugar cristiano. Le estoy glorificando cuando escucho a Marcos Witt porque estoy escuchando a Marcos Witt y es música cristiana, ¿no? O le estoy glorificando cuando abro mi Biblia y la estoy leyendo porque estoy haciendo actividad cristiana. No sé si me estoy explicando. O cuando fui a la fiesta mexicana de Luz Joven porque es cristiana y no me fui a la otra donde se iban a poner hasta atrás. No sé, de repente tenemos como algunos conceptos de encasillar a Dios o el encasillar cómo le podemos glorificar
de acuerdo a las acciones que tenemos. ¿Y qué tiene que ver con la oración? Ahorita voy a llegar a ese punto, pero lo que le respondí a la pregunta y que concretábamos los que estábamos ahí en el DC, justamente es eso. Cuando Dios está en tu ser y cuando Dios es el centro de tu vida, tú vas a buscar glorificarle en todo lo que haces y no vas a bifurcar tu vida entre actividades cristianas y no cristianas. Eso quiere decir que le tienes que glorificar en tu trabajo, aunque no sea una actividad cristiana, y que tienes que respetar a tu jefe tanto como tendrías que respetar a lo mejor a tu pastor, porque a lo mejor se te hace, digo yo no lo sé, a lo mejor es al revés, ¿no? Pero a lo mejor se te hace más fácil respetar a tu pastor porque, pues no sé, es buena onda o porque tengo que o lo que sea, y no tanto al jefe porque es mala onda o porque siempre me trae de encargo. Y me puedo justificar como diciendo, bueno, lo respeto pues porque es una autoridad cristiana y entonces estoy glorificando a Dios. Pero, ¿sabes? También glorificas a Dios cuando respetas al jefe que te trae de encargo. Podemos ir al cine y glorificarle. Creo que cuando tu mente está en Dios, por ejemplo, puedes estar sacando enseñanzas de todos lados, ¿no? Y no estoy diciendo que vayas a ir al cine a sacar enseñanzas, solo estoy diciendo que aún cuando estás viendo una película y tu mente está en Dios, dices, esto se parece, no sé, a la enseñanza que aprendí de Dios en esto, ¿me explico? Y eso es muy importante, espero no estar confundiéndolos, ya van a decir que herejemente dije vayan al cine a aprender de Dios o a glorificar a Dios, ¿no? Pero no estoy diciendo eso, estoy diciendo podemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Para que lo entendamos un poquito mejor, podemos estar en la iglesia con un corazón terrible y no estamos glorificando a Dios. Podemos estar alabando con nuestra mente en mil cosas más y no estamos glorificando a Dios. Así es que cuando dice oren sin cesar, no está diciendo estate de rodillas todo el día y no dejes de orar nunca, sino está diciendo que cuando tú tengas un problema, cuando tú tengas una situación, busca tu comunión continua con Dios. Platica con Dios todo el tiempo. Mantente en contacto con Él todo el tiempo. Ora sin cesar, lo que dice la palabra. Y después dice, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para con vosotros, perdón, en Cristo Jesús. Aquí tenemos que entender que sí, aún porque vino el coronavirus y nos arruinó todo nuestro 2020, ¿no? Que hay muchos memes, ¿no? De mis planes y el 2020, ¿no? Aún por eso tenemos que dar gracias a Dios. Nosotros como Luz Joven ya nos pasó, son nuestros 10 años en agosto, primeramente Dios. Yo dije, vamos a echar la casa por la ventana y todo el rollo y viene el coronavirus, ¿no? Y qué decir del Cruz Azul, por ejemplo, ya iba para campeón ahora sí y llegó el coronavirus. Pero tenemos que dar gracias, en todo tenemos que dar gracias en todo, porque la voluntad de Dios es la que se está cumpliendo, sin importar que a lo mejor nuestros planes se vean frustrados por su voluntad. Si es su voluntad la que se está cumpliendo, entonces tenemos que dar gracias en todo y siempre se está cumpliendo su voluntad en nuestras vidas. No apaguen el espíritu. Esto va un poquito con lo que decía Pablo al principio de estar ocioso. Depende de que entre a tu mente a través de tus 5 sentidos. Es lo que va a hacer que el fuego del espíritu que está dentro de ti o que el Espíritu Santo que está dentro de ti esté avivado o esté apagado, ¿no? Puedes tener al Espíritu Santo, pero pues estar metido en 1000 cosas más, o puedes estar avivando el fuego del Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra, a través de escuchar tal vez predicaciones, pero sobre todo en tu comunión con Dios. Entonces, no apagues al Espíritu, cuida lo que está alrededor de ti. Y dice el 20, no menosprecien las profecías. Acuérdense que una profecía en un sentido estricto, hoy en día la interpretamos en el Nuevo Testamento como la palabra de Dios proclamada, ¿no? Lo que está escrito en la Biblia es una profecía, revela el corazón del Padre a nuestras vidas. Pero también llega a haber estas profecías textuales, por ejemplo, de los últimos tiempos, que el Señor viene pronto, la del rapto, que justo estaba mencionado un poquito antes en el capítulo anterior. Y dice, no las menosprecien. Lo peor que le puede pasar a un cristiano hoy en día es ver que el Señor está cerca y seguir viviendo igual. Es ver que el Señor está cerca y pensar que sigue teniendo el mismo tiempo.
porque es más, no sabemos cuánto tiempo tenemos. A lo mejor estamos esperando el rapto y a lo mejor el Señor nos lleva antes. Todos a lo mejor nos vemos de viejitos o de grandes al menos, pero ¿y si el Señor nos llama antes? ¿Estamos listos para eso? Y por lo tanto, cuando nosotros entendemos lo que Dios nos enseña, sus promesas de vida eterna, vivimos justo para esa vida. Cuando menospreciamos esas promesas que Dios ha hecho, entonces vivimos a la manera en que queremos. Entonces, cuidado, muchachos, con menospreciar las profecías. Es importantísimo que estemos atentos a ellas y a su palabra constantemente. 21. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Aquí está hablando principalmente, si conectamos esto con el versículo anterior, de la palabra, ¿no? Estudia la palabra, clávate en la palabra, revisa todo lo que hay en la palabra y ve reteniendo todo lo que tú necesitas. Y cuando dice retén lo bueno, no es que no haya nada bueno en la palabra, sino es lo que tú estás necesitando. Y también cuando escuches una predicación, por ejemplo, dice la Biblia que los de Berea, ellos iban y examinaban, dice, escudriñaban lo que estaba escrito para ver si lo que decía Pablo era verdad, ¿no? Es muy importante que cuando termine un estudio o algo, revises otra vez y le pidas, Señor, háblame. Tú ya me hablaste tal vez a través de mi pastor, del predicador que estoy viendo, pero quiero que tú hables también a mi vida, ¿no? Eso es justamente esa examinación para retener lo bueno. Y finalmente en esta serie de instrucciones dice, absténganse de toda especie de mal. Todo lo que es malo debe de estar fuera de nuestras vidas, muchachos. Todo lo que nos hace daño debe de estar fuera de nuestras vidas, ¿no? Aún es muy interesante, ¿no? Las personas que sigues en redes, las cosas que publican a veces te pueden llevar a algo bueno o algo malo, aunque tú no las estés publicando, ¿no? Entonces cuida mucho eso, quita todo lo que no te hace bien de tu vida. Y sobre todo recuerda, esto es increíble, este es mi versículo favorito de todo este pasaje y tal vez uno de los más increíbles de toda la Biblia, porque nos recuerda una verdad. Y es que el mismo Dios de paz, dice aquí, le santifique por completo. Es decir, la lista que tenemos aquí, muchachos, no puede ser llevada a cabo si el Espíritu Santo no está obrando en nosotros. Es Él el que nos santifica día a día y nos va a santificar por completo. Nuestra responsabilidad es estar en comunión con Él. Su responsabilidad es seguir santificándonos día a día para que todo nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesús. Muchachos, el Señor viene pronto. Eso es algo que seguimos hablando, eso es algo que predicaba Pablo y eso es algo que debe predicar cada generación de cristianos. El Señor viene pronto y nuestro ser debe estar en orden con Él. Para eso hay que estar en comunión con Él. Pero Él va a completar la obra porque fíjense 24, fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Si eres un hijo de Dios verdaderamente, ten la certeza de que Dios va a completar la obra en tu vida. Y eso va a ser increíble. Dios va a completar la obra que empezó. Déjate moldear por Él. Déjate enseñar por Él. Él va a hacer todo en ti. Voy a leer los últimos 4 versículos. Hermanos, oren por nosotros. Está pidiendo Pablo oración justo por su ministerio, por todo lo que están haciendo. Saluden a todos los hermanos con ósculo santo. Esta era una forma respetuosa en que se saludaban los creyentes en ese tiempo. Un beso en la mejilla, que es muy del contexto, ¿no? de allá de Oriente. Les conjuro por el Señor o les proclamo, les pido que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y después recuerda Pablo lo que siempre les recordaba a sus lectores: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén, ¿no? Es su gracia la que nos ha sostenido hasta aquí, muchachos. Es su gracia la que nos va a seguir sosteniendo. Así es que dejemos que Él complete la obra en nosotros. Revisemos, examinemos esta lista de mandamientos, de instrucciones que el Señor nos da, pero vayamos a la comunión con Cristo justamente para permitir que sea Él el que complete su obra en nosotros y que podamos ser un cuerpo en unidad cada día más unido, cada día más cercano, cada día más en santidad con Dios.
para hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Yo estoy seguro que acabando la cuarentena no vamos a parar de trabajo, no vamos a parar de todo lo que se va a tener que hacer, de la necesidad que va a haber allá afuera de escuchar de Cristo. Así es que preparémonos y sigamos alentándonos unos a otros porque su gracia está con nosotros. Así es que vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te doy muchas gracias por cada uno de los chicos, Señor, por sus vidas, porque son valiosísimas delante de ti y también para nosotros, Señor, para mí. Sabes lo importante que es cada uno, lo especial que es cada uno, Señor. El lugar tan especial que ocupan en mi tiempo, en mi vida, Señor. Y no imaginarnos lo especial entonces que somos para ti, Señor. Gracias por eso. Porque nuestra mente no alcanza a comprender cuán grande es tu amor por nosotros. Tan grande fue que dejaste tu reino, dejaste tu trono, Señor, y viniste a morir por nosotros. Y te damos gracias por ese sacrificio. Gracias porque tú vienes pronto y anhelamos, Señor, que llegue ese momento en donde podamos verte cara a cara, Señor, y podamos disfrutar de tu presencia. Pero también gracias porque nos has enseñado a disfrutar de tu presencia desde aquí, Señor. Cuando estamos en comunión contigo y queremos estar en comunión contigo y que esta serie de instrucciones que hoy recibimos sean vivas en nuestras vidas diarias para que tu Espíritu siga obrando en nosotros, Señor. Que no lo apaguemos. Y por otro lado también te damos gracias, Señor, porque es tu gracia y misericordia. No hay nada en nosotros que sirva, no hay nada en nosotros que hubiéramos podido hacer para ganar lo que hoy nos has dado por gracia, Señor. Y te pedimos que por lo tanto nos sustentes y nos mantengas firmes en la promesa de este versículo que veíamos, que tú eres fiel porque nos has llamado, Señor, y tú mismo vas a completar la obra en nosotros. Gracias por Luz Joven, gracias porque vienen cosas increíbles y oramos que nos lleves a estar listos para la última cosecha, Señor, de estos tiempos y para servirte sin descanso, sin parar, Padre, una vez que nos permitas salir de esta cuarentena. Oramos por Sandy, por su familia, en especial por su mamá. Ten misericordia de ella, cuida su salud. Y por los que están enfermos, los que están viviendo situaciones económicas complicadas, para que tú muestres tu mano como es tu promesa y completes la obra que ya iniciaste. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues así es, muchachos, gracias a Dios, por eso creo que estoy acostumbrado a ver hacia acá porque estaba la cámara ahí, pero la cámara ahora está del otro lado. Estrenamos cámara el domingo y estamos estrenando ahí camarita, gracias a Dios. Ya no tenemos que andar escondiéndonos de la compu para cambiar letras o hacer cualquier cosa mientras está la transmisión. Entonces, gracias a Dios por eso. De verdad, muchas gracias por conectarse, por estar aquí. Les quiero mucho y espero que muy pronto nos podamos ver. Ahí están los gansitos, van a estar esperando ahí para, bueno, todavía no los vamos a comprar por si se extiende esto, que lleguen bien, pero van a estar esperando ahí para los que concursaron y pues gracias también por ser parte de una familia que le entra todo, siempre vienen retos increíbles. Ya tenemos fecha del retiro, pero la voy a revelar la próxima semana. Mientras vayamos orando, lo hemos recorrido un poco para tratar de que todos puedan ir. Y pues que Dios les bendiga muchísimo. Les mando un abrazote y estamos en contacto. Cuídense mucho, nos estamos viendo.